Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Energías del Universo TV con Carlos Lund desde Caracas, Venezuela para el mundo. Y como siempre, mando un abrazo muy grande a todos estos suscriptores. Ya van por más de 2.500 suscriptores. Gracias a todos ustedes de distintos lugares del mundo. Gracias a Argentina, Brasil, España. Muchísimas gracias a todos ustedes. La gente de Panamá, agradecido. Inclusive esta gente ya de Portugal también, muchísimas gracias a esta gente de Portugal que se está incorporando, este venezolano que están allá haciendo alguna gestión. Y por supuesto, Estados Unidos, sur de Florida y México, muchísimas gracias. Acuérdate de darle like a este programa si te gusta, recomendar a un compañero, a algún amigo, a algún colega, a alguien que le pueda interesar el tema que vamos a hablar hoy, sumamente importantísimo, porque como sabes, este programa se dedica también a la ciencia, las ciencias de todo tipo, la ciencia subjetiva y la ciencia objetiva. Dentro de la ciencia objetiva vamos a ver entonces lo que es una entrevista con un destacado un médico venezolano que está haciendo su trabajo, ¿verdad? Allá en la Ciudad de México, exactamente en Guadalajara. Atentos ustedes, se trata de Luis Jiménez, él es un profesor allá, estudió acá en Caracas, Venezuela, seguro allá y como que se lo quedaron, ¿no? Los mexicanos hay que tener cuidado, que se queda con la gente buena, así que atentos, ¿no? Bienvenido al programa, ¿cómo estás, doctor Luis Jiménez? Mi estimado Carlos, un placer estar en tu programa y un placer conversar contigo. Tras cámaras estaba comentando esto con Carlos, que nos une una gran amistad de los 17 años. Yo ahorita tengo 43 para 44, o sea que tenemos años conociéndonos. No siempre nos veíamos, pero siempre sabíamos uno del otro. Así que es un placer volver a estar en tu programa como tal. Y antes de comenzar, quisiera decirle a todas las personas que vean este programa que casualmente la primera persona que me dio una entrevista, un espacio para poder conversar de mis temas de ciencia cuando hace 10 años, 12 años casi, fue Carlos. Y te menciono en mi libro, Ay, en el Mercado de la Ciencia, te no, menciono, que no no, te lo dije, pero te menciono y te doy el agradecimiento porque fuiste la primera persona que creyó en mí como divulgador científico, que es otro aspecto hasta psicológico y yo diría que hasta astrológico. no lo sabía, qué emoción, gracias. El doctor también es el gran entusiasta también de la astrología, le gusta la astrología. Y sí, esto de que tienes este libro me encantó. Yo cuando lo vi ya por el Facebook me dijo, bueno, qué increíble, ya Luis tiene su libro y se trata no cualquier tema, es el mercader de la ciencia. Es el libro del que vamos a conversar hoy con el doctor Luis lo que es esta autoría, ya ahora es, además de médico, profesor, también es entonces escritor, ¿no? De libros de Ujú. ciencia. Sí, señor, me encanta pues que haya escalado esta cuesta pues de lo que es la carrera que es tan difícil, porque la ciencia médica no es una carrera fácil, es bastante difícil, hay que tener mucho amor, mucha paciencia, mucho entusiasmo para lograr metas dentro de. Ahora bien, ¿a qué se debe ese tema, Luis, el mercadeo de la ciencia? Ok, pasa lo siguiente, y esto fue un tema que yo pude tener de primera mano en mi curso como profesional en mis primeros años. Realmente yo estaba como en un proceso de divorcio, Ajá. no físico ni sentimental, pero sí de divorcio entre lo que yo quería y lo que me brindaba la carrera. Realmente, Carlos lo debe saber, pero la audiencia también se le aclara y gran parte de tu audiencia lo sabe, como dijo John, la sombra de la medicina es muy grande y Mm. la sombra de la medicina rara vez se internaliza. Realmente el médico como tal no lo hacen sentir científico, sino como un usuario de la ciencia, aparte de la situación económica y el malestar muy profundo que tiene internamente.
por no poder ejercer ciertas características y un sistema piramidal de competencia muy ácido y álgido, aparte de la carga profesional. Cuando yo estaba en la carrera, a pesar de que me gustaba ver mis pacientes, había un tema que me llamaba mucho la atención. ¿Por qué nos cuesta tanto entender la ciencia? Y realmente ese es el punto en el cual, más que volverse simplemente como una anécdota, es un científico, realmente estaba trayendo repercusiones psicológicas y emocionales de muchos de los profesionales no médicos que se dedican a las ciencias objetivas, como tú muy bien lo acabas de aclarar. Y luego entendí que el problema se centra en aspectos muy básicos y fundamentales. El primer aspecto, comunicación. Realmente Carlos debe saber qué astro guía la comunicación, pero la comunicación en la ciencia se empobreció con el pasar del tiempo. Número uno. Número dos, valores personales. Nosotros tenemos un pero muy grande en el cual creemos que la ciencia es el paper, es el trabajo que se va a publicar. Y eso no es así. Para ser investigador, para ser científico y para ser médico también, que se nutre de las ciencias básicas, debemos investigar y hasta incluso ver con algo de desconfianza aquello que nos dicen. Lamentablemente, ese valor tampoco se cumple ni se entiende. Y tercer elemento, porque hay dos más, pero tampoco puedo hacer spoiler del libro para que vayan y lo busquen. El tercer elemento sería la incapacidad que tenemos de respetar a otros campos de conocimiento. En mi libro doy una pequeña anécdota que es donde te menciono, creo que en el capítulo 2 o 3, no, ya no me Me vas a recuerdo. hacer llegar el libro, no sé cómo va a ser, pero me lo vas a hacer llegar. Y, y una de las cosas más interesantes es que yo menciono, si yo no soy capaz de sentarme con otra persona a entenderme, realmente no estoy en capacidad de ser un buen divulgador. Y pasa lo siguiente, muchos de los científicos que hoy estamos en esta área, porque no te hablo como médico, te hablo ahorita como científico, de hecho, por eso no tengo la bata, en un rato me la tengo que poner en clase. Eh, una de las cosas que principales que menciono es que el origen como tal de los científicos objetivos yacen los alquimistas, y los alquimistas y muchos de los personajes que admiramos también fueron nigromantes, también fueron estudiosos de la astrología. Y eso no debe ser visto como un punto de inflexión, sino como un punto de crecimiento, porque muchos de los científicos calladamente tenían estudios guardados de astrología o estudios guardados de nigromancia, que creo que a los amigos astrólogos no les gusta a algunos les he visto la cara y no les gusta cuando se les mencionan que tienen padres nigromantes y ocultistas, saltan el tema de manera olímpica, pero el tema es en sí que muchos de los hombres que nos dieron origen a muchos de nosotros eran hombres universales. Tenían conocimientos tan vastos en tantas áreas porque el conocimiento se estaba formando. Y realmente el miedo a ser descubiertos, el miedo al veto público, el miedo a ser incluso flagelados, el miedo incluso a ser desterrados, como pasó en varios casos, nos hace que nos callemos. Por eso en sus primeras partes el conocimiento es oculto. Y cuando el conocimiento se hace oculto, cambia el lenguaje. Claro. Y eso es una de las cosas que toco aquí. Y el mercader de la ciencia, ese título se lo debo al compañero editor que me ayudó a hacerlo aquí en México. Suena mucho al mercader de Venecia, pero lejos de, es una manera de que propongo, yo no propongo ninguna fórmula del éxito, ni propongo el libro El Secreto, ni nada por el estilo. Cosa que yo en mi particular tengo ciertas críticas de él. Yo lo que propongo es los errores que yo vi y que yo cometí, exponértelos para que tú no los cometas y que de alguna otra mejora, de alguna u otra manera, mejores tu técnica para darte a entender, porque el trabajo científico te debe aportar, debe poder abrirte una puerta, aunque sea para una entrevista, debe poder incluso ser el punto en el cual se canalice para que te tomen en cuenta tu trabajo y evitar la dependencia de la universidad, que es un grave problema que tenemos nosotros los académicos,
depender per se de una universidad, cosa que no es malo, pero realmente es triste que una persona con conocimiento realmente esté dependiendo de otra. Y esa situación, véase en la escala que se vea y de la manera como se quiera ver, realmente mella mucho nuestro autorrespeto. ¿A quién va Eso es dedicado, importante. a quién va, perdón que te interrumpa, a quién va dedicado el libro per se? ¿Al gremio científico, al gremio donde tú te manejas, o al público, o cual nosotros podemos entender el libro y de qué se trata? ¿Cómo, El nicho el nicho como tal, o el espacio al cual le dedico el libro, es a dos clases de personas. ah, Primero, el científico que está iniciando, al joven muchacho. O sea, pues llámese médico que apenas se esté graduando. Yo, mi país yo lo amo, pero hay palabras y términos los cuales no los elogio, ni voy a elogiarlos nunca, que es uno que decían pichón de médico, me parece ah, denigrante. Eso me parece denigrante en toda su expresión y no lo utilizo, sino los jóvenes médicos que estén comenzando, léanlo. Y a las personas que le han tenido en algún momento algún tema con la ciencia, ya sea por alguna experiencia personal no grata, yo los invito a leerlo porque ustedes van a conseguir en relatos de estas personas, en mi propio relato, que los científicos no nos armamos en un campo de arcoíris, ni dulce, ni chocolate. Es realmente un campo ácido, duro, amargo, pero si decidimos quedarnos, es por algo. abordas ahí la relación paciente-médico, porque te digo una cosa, aquí los médicos en mi país, bueno, siempre han tenido esa distancia que hay con su paciente, eh, preguntan cuáles son el cuadro patológico que tiene, luego te mandan un medicamento y hasta ahí llega, ¿no? Entonces uno dice, bueno, de dónde viene esto? No, usted se toma esto tal y qué sé yo, y cuando termine, venga a una revisión, pero más nada, no hay una relación directa, de un poquito de amabilidad o amistad dentro del médico, ¿verdad? Y el paciente. Esto lo tratas tú en tu libro, por casualidad. Sí, 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 totalmente. Y es uno de los aspectos los cuales quiero destacar. Realmente nosotros, nuestra visión internamente, yo tengo aquí en Guadalajara algo más de un año, Mm. hoy estoy cumpliendo 13 meses, y una de las cosas es lo siguiente. El resto de Latinoamérica tiene un problema en común. ¿Y cuál es el problema en común? Que su médico ni siquiera los ve. Llámese Chile, llámese Argentina, llámese México, tienen ese problema y nosotros, por más que sea así, tenemos algún lazo filial con nuestro médico. Corto, pequeño, escaso, pero aún existe. Y cuando el médico venezolano sale afuera, realmente es muy respetado o por lo menos se le estima por esa capacidad del contacto humano. Cosa que en estos países que mencioné, con todo el cariño que les tengo y respeto, esa es la queja común. Recuerden que el científico se hace también por lo que escucha. Y si tú lo dices, por algo es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tema con el médico es que hay un tema de paradigma Ujú. y hay un tema de patrones de comportamiento y arquetipo. ¿Qué quiero decir? Realmente yo soy una figura, una autoridad de poder. Esta figura, esta autoridad de poder debo mantenerla porque me costó llegar hasta este punto y siento una profunda rabia o una molestia de por qué me pusieron tantas pruebas para yo llegar acá y si llegué lo voy a mantener. Punto uno. Punto dos. Realmente el problema de la comunicación, no digo que sea la teoría única, exacta, no digo que sea una teoría ptolomeica, pero sí por lo menos planteo de que cuando fuimos formándonos como científicos o como personas usuarias de la ciencia, realmente utilizamos el término para protegernos. Si en este momento a cualquiera de los amigos astrólogos que no les gusta, pero yo se los voy a recordar que leyeron las clavículas de Salomón o que de repente leyeron el libro de San Cipriano porque no les gusta y sí pasó, realmente la terminología que utilizan ahí es muy precisa, muy exacta para hacer ciertas cosas. Les hago yo este cuestionamiento. ¿Acaso usted va a hablar de las clavículas de Salomón con cualquiera?
Entonces, lo mismo pasa con la medicina. Usted va a hablar del libro de Harrison con cualquiera. Entonces, en ese interín vamos perdiendo la capacidad de que nuestra conversación sea empática. Yo planteo que una de las debilidades de nosotros es eso, que aunque es algo heredado, ¿verdad? No significa que deba yo replicarlo constantemente. Si yo veo el patrón, yo lo escucho y lo veo. Y yo tengo la capacidad y la potestad de decidir si lo voy a repetir o no. Algo que los amigos que practican constelaciones familiares Ajá. ya van a querer caer encima y van a criticarme, pero bueno, así es la vida. Es que no siempre lo que se hereda tiene por qué ejercerse. Estoy de acuerdo con Y, eso. y si yo heredé una estructura, la cual ni yo mismo comprendo, porque si alguien en este momento de constelaciones familiares me dice, no, Luis, tú heredaste patrones de soledad. Ok, yo te escucho. O sea, por algo lo estás diciendo. Pero yo en mi introspección digo, si me tocó trabajar tantos años, si me tocó vivir para ganar el pan de cada día, si yo llegaba a mi casa con la espalda reventada, si no llegaba hasta final de mes y logré mantener mi casa y mi familia, yo digo, ajá, ¿dónde está el patrón? O sea, las circunstancias me pusieron a ejercer algo que yo tuve que hacer y ya después, si estoy en una mejor condición y me siento en capacidad de darme ese espacio, lo haré. Pero la pregunta es, ¿acaso aquello que aprendimos como un dogma es realmente aplicable per se todo el tiempo de la vida? Volviendo al título que nos llama mucho la atención, el mercader, y más ahora pues, que se escucha en muchas redes sociales, en los medios, donde la medicina se ha convertido ahorita en un negocio, ¿no? Pareciera que se inventa la enfermedad o se mantiene la enfermedad o se promueve la enfermedad para poder vender el servicio y poder vender la medicina. Las farmacéuticas están involucradas mucho en esto y la gente acusa ahí se ven, no es que lo digo yo, sino que se ven todos los medios, pues, de que esto está llevando a un momento de que ha sido un negocio, es una mercadería prácticamente la medicina. ¿Qué piensas tú de esto? Mira, hay algo que a mí no me molestan las preguntas porque realmente a pensar y realmente a muchos creo que no les va a gustar mi respuesta. Pero la pregunta que yo les hago a todas las personas es la siguiente: ¿realmente tú estás consciente de la mano que mece la cuna? ¿Qué es lo que pasa? Realmente nosotros como tal, y te voy a dar una respuesta creo que un poco, como me dijo Carlos un día, me recuerdo, cuando nos volvimos a ver años después, me diste una respuesta un poco escorpiana, te la voy a dar escorpiana. Realmente sabemos la intención que se mueve detrás en la oscuridad. No sabemos. Realmente, ¿qué es lo que pasó con la medicina en algún momento? La medicina se industrializó Ujú. y algo que yo les explico a las personas y a mis muchachos es lo siguiente: la medicina pasó por diferentes fases de evolución hasta llegar a lo que es ahorita. ¿Es perfecto? No creo, porque siempre va a tener que cambiarse y no vamos a ir al ritmo que ella va a pedirnos siempre. Las farmacéuticas evidentemente tienen un porqué y un negocio, y de ese negocio es muy legítimo en los países en los cuales se maneja capital, y eso es algo per se. Si yo hago algo, quiero que produzca, quiero que dé dinero y quiero tener un nivel de bienestar. Y quiero Bien, tener los clientes, ¿no? exactamente, pero como ejercicio médico yo debo estar consciente que no siempre las personas, y lo veo yo en la universidad, porque ahora soy profesor y puedo hablar con potestad de hecho y de palabra, es que normalmente nosotros tenemos un grupo de conceptos y esos conceptos los debemos aplicar y tratar de que nuestro cerebro no se sobrecargue dando puntos básicos. Realmente las empresas farmacéuticas producen algo y nosotros debemos verlo, pero el criterio está en lo siguiente: yo debo tener criterio personal y eso es lo que yo les estimulo a mis muchachos. Si usted tiene un paciente con un poder adquisitivo grande, que lo pague. O sea, que pague el medicamento y el tratamiento que sea. Pero si tú tienes una persona de escasos recursos, Ajá. ¿qué sentido tiene mandarle algo que no lo va a poder pagar? Entonces, simple y llanamente es un ejercicio de conciencia y empatía.
la medicina realmente maneja costos muy elevados. Sí, de hecho, esto va a parecer algo tosco, pero en esa pirámide, el elemento que menos cuesta es el médico y es la enfermera. Y la manutención y el mantener una estructura realmente tiene un costo muy alto, pero el punto es este. ¿Por qué del libro y por qué se viene acá? Realmente el conocimiento vale y el conocimiento debe ser respetado y el conocimiento es una herramienta. Si yo nada más pienso que en mi vida, y si yo lo pensara así, no hubiese salido de un hospital y no creo que hubiese hecho ni la mitad de las cosas que hice hoy, es que nada más el hospital y la consulta te va a dar para tú mantenerte, vas a morir de hambre. Mm. Tú debes hacerte de diferentes estrategias, reconociendo tus capacidades más internas para poder tener un portafolio de habilidades las cuales sirvan para el mercado y para el día a día. Fíjate, soy profesor, soy escritor, aparte de eso, hago estas actividades, soy médico y soy investigador. Prácticamente se parecen, Ujú. tienen mucha relación, pero cada uno en su campo. ¿Y Claro. por qué razón? Porque yo siempre he buscado crecer. Y un contraverso de la pregunta. Muchas veces los pacientes me decían a mí esto en Caracas. Me decían, doctor, pero, ajá, pero ¿por qué los médicos son así? Ah, ok, pero cuando tú lo atendías en un consultorio humilde, ay, doctor, pero ¿por qué no tiene un aire acondicionado? Ay, doctor, pero ¿por qué no tiene esta pintura? Una pregunta. Entonces, tú estás consciente que si yo te ofrezco un consultorio bello estéticamente ante tus ojos, la consulta va a pasar de 30 o 40, tiene que pasar a 50 o a $60. ¿Tú lo puedes pagar? No. Entonces, es mercado. ¿Qué Fíjate. ofrezco, qué tengo y qué tienes tú para adquirirlo? La diferencia es que hay que hacerlo con conciencia y sí se puede. Luis, tu especialidad es la neurociencia. Eres un Ujú. neurociencia. Correcto. Esto, ¿qué te motiva, ¿verdad? A esa especialidad en específico? Y en cuanto al libro, ¿qué nos habla de él? Ok. Algo, recuerda, Carlos, que conociéndonos tenemos ya bastante tiempo para las personas. Siempre repito esta anécdota en las veces que nos vimos en la radio, en todas las partes que comparto con Carlos. Carlos me conoce a mí desde los 17 años. Y ahorita voy para 44, o sea que ya son varios años conociéndonos. Yo te llevé a la Y radio tenemos, y te llevé a la televisión también. Y me acuerdo que hiciste un programa de televisión que a la gente le fascinó. sí, sí, me recuerdo. Y tenemos amigos en común, grandes hermanos, Leomir Alvarado, Freddy Ajá. Fernando, dentro de lo que tú conoces y sabes. Grandes amigos, grandes astrólogos, grandes seres humanos. ¿Qué pasa o qué sucede? Realmente a través de ellos y en el tiempo que también me di a la investigación de todos los temas esotéricos, todos los temas nueva era, es que realmente hay como un círculo que nunca termina de parar y como que siempre termina en ese punto. Las ciencias cerebrales, Ujú. y digo con claridad, las ciencias cerebrales tienen muchos años. Tenemos personajes como Jacobo Greenberg, el doctor Rodríguez Delgado, tenemos también Santiago Ramón y Cajal, tenemos a Broca, a Wernight, Hans Berger, por decir algo. O sea, prácticamente tenemos representantes acá, pero la mayoría son de Europa, entre España, Ujú. Inglaterra y Escocia se forma la neurología. Ese triángulo ahí sería bueno algún día que Carlos le haga un estudio porque parece interesante que el cerebro, su estudio mayor se da entre España, España, Escocia y Alemania. Dieron a entender que mucho de nuestro comportamiento no lo entendemos y que si entendemos el cerebro podemos llegar a corregir de manera sana ciertas conductas las cuales pueden ser anómalas y pueden acarrear enfermedad. Ese es un axioma, ¿verdad? Si yo entiendo el cerebro, entiendo mi comportamiento. Si entiendo mi comportamiento, entiendo mi vida. Esto me motiva a mí a estudiar neurociencia y adquirir las habilidades de neurología, poder tratar epilepsias, Alzheimer, Parkinson, migraña, poder tratar todos esos problemas al igual que el neurólogo, pero hacerme la pregunta extra, ¿qué viene después? Cuando yo estoy en ese campo, yo entiendo que mucho de nuestro comportamiento
la manera en la que se expresa es a través de la actitud o el comportamiento cerebral. Si yo entiendo qué pasa en el cerebro, puedo deducir o tener una respuesta más clara de qué va a pasar con el sujeto. Este conocimiento deriva en los años 80 en la neurociencia con la incorporación de términos psicológicos. El doctor Garner, la doctora Tania Singer, la doctora Helen Rice, Daniel Siegel, aunque son psicólogos, periodistas, aportaron mucho a entender la inteligencia y ese comportamiento. Pero en mi caso, todavía yo tenía preguntas. Y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué no entendemos totalmente? ¿Qué pasa cuando yo creo que sucede algo, que lo que tengo es un trauma y no es ningún trauma? El trauma fue la punta de inicio del problema, pero ¿qué pasa si en ese cerebro hay un daño y nadie se dio de cuenta? Por decir algo, te lo voy a colocar muy simple. Las personas, los sociópatas, por decir algo, que son personas que sorprenden por la capacidad que tienen de entender al sujeto, tienen un área cerebral la cual está dañada desde que nacieron y parece como un infarto. Y yo decía, no, pero es que este sujeto me comprende, él entiende la emoción porque un lado de su cerebro la discierne, pero el otro lado que él incorpora no existe. ¿Le debo tener lástima por esto? No. Debo saber con claridad que este sujeto puede tener este comportamiento y que este sujeto yo lo debo tener sobrevisto porque no quiero problemas en mi grupo humano. Si yo tengo una persona la cual está sufriendo demencia y yo veo que tiene una actitud grosera, yo jamás olvidaré este episodio cuando yo me estaba formando antes de ir a Canadá y para no hacerte tan largo el relato y hacértelo corto. Tengo poco tiempo ya. Sí, gracias. Y esta persona dijo, no, lo que pasa es que eso es una carga familiar y está pagando todos sus karmas con eso. Me olió a mí a mal. Yo decía, ¿por qué tú le dices esto a esta señora que tiene ahorita a su papá con demencia? No, porque ella debe estar consciente y liberarse de eso. Yo no aguanté la rabia interna porque tú tomaste un dogma y lo tomaste como realidad. Y yo le digo, pásame esto y pásame esto. Y yo le digo a la persona, ¿tú ves esta parte del cerebro? Sí. Te voy a mostrar una sana. Aquí está. ¿Cuántas cajetillas de cigarrillos se fumó al día el señor? 2 cajetillas al día. Correcto. Una pregunta. ¿Este señor sabes cuál era su entorno social? No, debió ser así. El papá debió fumar. No conoció a su papá. Wow. Entonces, cuando yo decaigo, tú estás pensando científicamente. Los científicos no aceptan otras verdades espirituales. Yo le decía, ¿quieres que te diga algo? Te voy a mostrar un libro que cargo acá, el libro del Kybalión. La pregunta es, ¿tú estás aceptando un dogma espiritual o científico? Y lo quieres asumir como realidad y le puedes hacer un daño a alguien con eso. Sí. Eso me llevó a ser neurocientífico para conseguir las verdades mías y la de otros y lo planteo en el libro, pero esa historia es más larga y lo dejo para que lo lean. Está muy interesante la cosa esta. Mira, por ahí nos están preguntando, que cuando sabía que iba a hacer esta entrevista, los psíquicos nos están preguntando, ¿eh? ¿Qué parte del cerebro, si eso es verdad, existe, la persona puede experimentar el psiquismo? Es decir, adivinar cosas, hacer predicciones, todas estas cosas. ¿Y qué parte de las neurociencias estudia esto? Si esto Ok, es así. Rapidito, porque ya tenemos 5 minutos. ok, mira, esos estudios realmente, lamentablemente, han colindado mucho con teorías las cuales no se han podido demostrar fehacientemente, pero les voy a decir esto, y es mi creencia más personal. Cuando alguien me dice que si el cerebro puede contener capacidades psíquicas, el cerebro es muy amplio y es muy grande. Punto uno. Punto dos, el cerebro reconoce patrones. Punto tres, hay más de una forma en la cual la información entra al cerebro. Está el tacto, la presión, el olfato, las ondas sonoras que yo no percibo y hay un filtro. Mi pregunta sería, la persona que se va, un chamán celta que se va a los bosques, se quita el ruido de los aparatos electrónicos. La pregunta es, ¿está ampliando su gama de percepciones
y a su vez, cuando se amplían la gama de percepciones, la gama de respuestas van a ser más complejas. Y la respuesta es sí. La otra pregunta que yo les hago es esto. Si estos estudios existen, ¿estaremos preparados nosotros como seres humanos capaces de entender que esto no debe ser mal explotado? Bueno. Y se puede deducir la respuesta por sí sola. ¿Tendrás por casualidad el libro por allí que nos enseñe? Lo tengo en la biblioteca, pero me queda lejos y se me vería Tranquilo, por allá. lo buscaremos y tratamos de colocarlo también en nuestra portada de este video para que la gente conozca el libro. Y bueno, dando entonces las coordenadas, Luis, ¿dónde se puede conseguir la gente para una consulta, para conseguir el libro? Y si está por Amazon, si se puede traer a algún lugar del mundo. Díganos, por favor. Por favor, el libro se encuentra para todas las personas por Amazon. En Amazon Libros como El Mercader de la Ciencia, Luis Jiménez. Realmente he tenido personas que lo han comprado en España, en Portugal, he tenido la suerte en Costa Rica también que lo han comprado y en Chile lo han comprado perfectamente y en Argentina. Para las personas que están en Venezuela y lo desean adquirir, pues válgase la salvedad, con mucho gusto se los puedo hacer llegar a través de mi página o mi Instagram, que es mucho más fácil, Luis Jiménez 1911, me escriben directamente al privado. Y para las personas que quieran consultarse conmigo o que deseen alguna consulta médica, sigo utilizando el mismo WhatsApp del país, que es el 0424-7750868. Sigue siendo el mismo número para Venezuela porque sigo pendiente de mis pacientes en el país. Qué bueno, qué bueno. Entonces, me repiten la coordenada 1911, Ajá, Luis Luis, Jiménez, 1911. Jiménez, 1911 en Instagram y para consultas en WhatsApp, ¿verdad? Es el 0424-7750868. Excelente, Luis. Bueno, yo sé que tienes que dar clase ahora en la universidad. Y, nos despedimos entonces, ¿verdad? Con un agradecimiento y espero que no sea la última entrevista, que tengamos mucho más entrevistas, pero el tema contigo es sumamente interesante, porque muchos temas, muchos tópicos que todavía no nos dio tiempo a abordar. Esperamos una nueva oportunidad con Luis, que nos ilumina un poco de esto de lo que es la ciencia en este sentido, de lo que nosotros tenemos muchas cosas que preguntar y a veces no tenemos la persona indicada para esto. Y bueno, ya saben que pueden hacer sus preguntas. Vamos a dejar la caja de mensajería abierta de este video para que ustedes se comuniquen con Luis. Ahí pueden escribirle también y seguramente cuando Luis vea el video se pone en contacto con usted y por la respuesta. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Un abrazo muy grande, muchos éxitos. Y bueno, esperamos Un ver abrazo. en México, porque tengo muchas invitaciones a México. Que pasa es que esta gente está tan dura que están y que todavía haciendo la vaca para el pasaje. Sí, ¿verdad? Ahí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, poco a Poco poco. a poco, poco a poco. Muchísimas gracias a todos ustedes. Se les quiere un montón. Cuídense mucho y pásenla bien. Recuerden darle like al programa, este video y recomendarlo. Muchísimas gracias. Chao, chao, Luis.